Ya estamos de vuelta con las noticias en CNN Chile. Les cuento que 2 semanas lleva activo el incendio en la comuna de Timauquel, esto en la región de Magallanes, y amenaza con convertirse en un desastre ecológico. Las llamas han consumido cerca de 1.400 hectáreas y queremos conversar sobre este tema, sobre este incendio. Por eso tomamos contacto, ya la vemos en pantalla, con Bárbara Saavedra. Ella es directora de Wildlife Conservation Society, que se encarga de administrar precisamente el Parque Natural Caruquina, que estaría viéndose amenazado precisamente por este siniestro. Bárbara, ¿qué tal? Bienvenida a CNN Chile. Hola, ¿qué tal, José Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara. Hemos estado informando en nuestros diferentes informativos sobre este incendio en la región de Magallanes. Me imagino que si ustedes están preocupados, están monitoreando constantemente esta verdadera catástrofe que ya ha afectado a más de 1.300 hectáreas. ¿Cuál es la información, la última actualización que tienen sobre este incendio? Bueno, hoy día tuvimos buenas noticias porque por primera vez cayó agua en la zona. Es un área que está con una sequía prolongada, por lo tanto no esperábamos este nivel de agua, fueron 10 milímetros, que permitieron aplacar un poco el fuego. Sin embargo, no son suficientes para definitivamente extinguir todas las llamas, pues lo que se está quemando aquí son bosques muy antiguos, árboles muy grandes, de lento crecimiento, una madera muy dura, muy compacta y con alto poder calórico. Por lo tanto, es un respiro, pero la amenaza sigue latente. Claro que sí, Bárbara, por eso nos interesa también saber a cuánta distancia está en este minuto el Parque del Fuego, precisamente, y por otro lado, ¿cuál es el riesgo concreto que enfrenta este parque? ¿Qué probabilidad ven ustedes de que el fuego finalmente termine alcanzando este lugar tan importante para el ecosistema nacional? Bueno, esta es la parte norte del parque y es como una U. Sí. Y el fuego está justo entre medio de estas dos U. Partió a 1 kilómetro del borde del oeste del parque y ha avanzado en estas 2 semanas a posicionarse un poquito más de 1 kilómetro de la frontera este del parque. Si tú me hubieses preguntado hace 2 días qué es lo que esperábamos, te hubiese dicho, no tengo ninguna duda de que probablemente va a entrar al parque, pero hoy día la lluvia nos está dando un poco de esperanza, y con el contingente de gente que está en el territorio, más las maquinarias y la baja de viento que se produjo en estos días, se ha podido detener el avance hoy día. Y por lo tanto tenemos la esperanza que pueda contenerse y seguir achicándose en los próximos días. Todo va a depender ciertamente de las condiciones climáticas, donde lo crítico aquí es ciertamente la presencia de viento. Claro, un incendio, lo decíamos en la presentación, Bárbara, que comenzó hace aproximadamente 2 semanas, que ya ha consumido casi 1.400 hectáreas ahí en la región de Magallanes, particularmente la comuna de Timauquel. Y por cierto, hay mucha atención a lo que pueda pasar en las próximas horas. Se recordaba, hace un rato estaba leyendo en las redes sociales sobre este tema, lo que sucedió, por ejemplo, en el Parque Torres del Paine, y no quisiéramos ver una situación similar en el Parque Curauquina. Frente a eso, Bárbara, ¿cuál es el impacto ambiental que tendría el fuego en el parque? Explícame, porque hay toda una explicación, valga la redundancia, ambiental, de impacto que tendría el fuego en este lugar. Así, si me la puedes explicar. Sí, mira, nosotros estamos hablando de un área protegida que es más grande que Torres del Paine, Sí. y que tiene las masas de bosque primario, o sea, bosque que no ha sido nunca cortado, más grandes y mejor conservadas que existen en el mundo a esta latitud. Por lo tanto, la pérdida de ese bosque no tiene valor, no se puede calcular, porque no hay otro bosque como este bosque en el mundo, a la latitud 50 donde estamos nosotros. Y suma a eso el impacto que puede tener sobre los ecosistemas de turberas, que es la foto que yo tengo detrás mío, que son humedales, que son los ecosistemas más importantes en almacenar carbono en el subsuelo. Y ambos, estos humedales de turbera junto con el bosque, son las reservas de carbono protegidas más grandes que existen en esta zona. Por lo tanto, si se destruye estos ecosistemas, tenemos una liberación masiva de carbono a la atmósfera, se disrumpen obviamente todos los ciclos hidrológicos del territorio, se degrada el delicado suelo patagónico que ha tardado miles de años
en generarse, y además se destruye el hábitat de todas las especies de plantas y animales que habitan estos bosques. Y Muchas que especies tienen hay, animales Bárbara. icónicos, Sí, claro, y que tienen animales icónicos como el sí. guanaco, el carpintero negro, el zorro fueguino y otras especies que son propias y que dependen de la existencia de estos ecosistemas. Por lo tanto, el impacto podría ser muy, muy grande. Bueno, por eso obviamente toda la intención está en evitar la llegada y la propagación de las llamas, particularmente en el parque, por toda la explicación ambiental que tú nos entregabas recién. ¿Cuál es el llamado que hacen a las autoridades, ustedes, Bárbara, desde el lugar donde tú te desempeñas para efectivamente evitar esta propagación del fuego? Tengo entendido que también han intentado ahí generar un trabajo mancomunado, pero en particular, ¿cuál es el llamado a la autoridad? Bueno, aquí ha habido una respuesta desde las autoridades desde el primer día y han movilizado gran contingente de gente y de equipamiento. El gran desafío que tenemos y que es parte del proceso de transformación que está viviendo Chile en general es que estas decisiones tienen que estar de acuerdo a las necesidades específicas de los territorios. La comuna de Timauquel es una comuna rural, no tiene caminos pavimentados, no tiene cerca ninguna ciudad. Por lo tanto, toda esta ayuda ha tardado mucho en llegar y en instalarse en este territorio, que es distinto de lo que ocurre en otras partes del país, como en la zona central. Tenemos que aprender a abordar y generar las capacidades en las regiones de manera tal que podamos responder a las particularidades de los territorios. Eso en el primer caso. Y en la segunda cosa es que necesitamos abordar esto desde una mirada integrada y ecosistémica, porque lo que ocurre dentro de un predio que puede ser fiscal, que puede ser privado, tiene impacto mucho más allá de sí mismo, en la degradación de suelos, tiene impacto en el agua, en la calidad del agua que llega a los poblados, tiene impacto en la calidad del agua que llega a alimentar las costas. Por lo tanto, es importante entender que esto tiene que hacerse de manera integrada. No solamente CONAF va a poder resolver esto, y eso tiene que trabajar en coordinación efectiva con muchos otros actores de los territorios dentro del mismo Estado, e incluso a veces ayuda internacional. Esto mandata, desde nuestro punto de vista, a entender la conservación como un estímulo a la descentralización y también, por qué no decirlo, un estímulo a generar equidad en la distribución de los recursos, de manera que en los territorios alejados también existan las mismas posibilidades de poder defendernos de problemas como este de manera efectiva y a tiempo. Y en el caso en particular de este incendio, ¿ha habido una respuesta tardía, crees tú, de parte de la autoridad? Pienso que no ha habido una respuesta tardía, pero sí desconocimiento de las particularidades Del territorio. específicas de este territorio, con todas las dificultades geográficas que tiene de acceso y ciertamente cosas como el viento, que son muy específicos de esta zona y que han impedido el trabajo aéreo varios días, evitando que se pueda aplacar el incendio. Entonces hay que posicionar estos análisis y las respuestas en los territorios específicos y dotar a las regiones de elementos de combate propios. Oye, Bárbara, tú me decías hace unos minutos atrás, para ya ir redondeando esta entrevista, que durante esta jornada hubo una especie de respiro con la lluvia que efectivamente ayuda en el combate a un incendio y sobre todo un incendio de estas características. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas? Y te pregunto esto porque mucho se hablaba durante esta jornada que efectivamente se temía que sucediera algo similar a lo que sucedió, por ejemplo, en las Torres del Paine hace 10 años atrás, más o menos, si no me equivoco. Si no hubiese llovido hoy día, ¿tú crees que estábamos más bien cerca de que sucediera algo así en el parque? Mira, justamente 10 años atrás ese incendio destruyó 21.000 hectáreas de Exacto, vegetación nativa. sí. Nosotros al principio, ese fue nuestro llamado y por eso la respuesta fue tan rápida, creo yo, es que se quemaran una cantidad similar o incluso mayor de hectáreas, porque nosotros estamos en un lugar mucho más alejado, con condiciones geográficas mucho más difíciles y con bosques que son impenetrables, no tienen camino, no tienen ningún acceso más que aéreo. Por lo tanto, ese es nuestro mayor temor. Y esperamos, bueno, sabemos que no va a llover como llovió hoy día, sabemos que se va a levantar el viento, por lo tanto esperamos que se pueda profundizar el ataque por tierra
para al menos evitar que el incendio se siga expandiendo y no proyectar este terror que tenemos de que podamos levantar miles de hectáreas de ceniza al final de esta temporada. Absolutamente, Bárbara, y es súper importante también lo que tú recalcabas respecto al conocimiento de los territorios. Así es que también siento que es muy importante que en definitiva se generen políticas que permitan a las autoridades locales poder tomar decisión en los territorios con el conocimiento precisamente de la zona, las quebradas. Obviamente lugares como el sur de nuestro país particularmente están llenos de particularidades geográficas que al momento de enfrentar una catástrofe como esta muchas veces dificultan el poder controlar un incendio. Así que es súper importante ese punto y ojalá así sea. Vamos a ver también qué pasa en los meses venideros, por ejemplo, con las competencias que tienen detrás los gobernadores regionales. O sea, hay mucho trabajo que hacer también ahí. Muchas gracias por tu tiempo con CNN Chile, Bárbara. Muchas gracias a ti, José Miguel, y el llamado es exactamente ese, a posicionarse en los territorios con una mirada más equitativa de la distribución de los recursos. Absolutamente, que esté súper